Algo pasó aquí. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo del sistema respiratorio, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a ver entonces es los aprendizajes esperados. Vamos a describir las características morfofuncionales de este aparato, ¿ya? Y vamos a indicar todo lo que es la secuencia de la formación, tanto en el tiempo y en el espacio, como los cambios involucrados. Y dentro de este proceso de la formación del sistema respiratorio vamos a ver características de algunas, básicamente de la faringe, laringe, ¿ya? Tráquea, a pesar que hemos visto las fosas nasales ya cuando vimos cara, vimos faringe cuando vimos cavidad oral y faringe, entonces hoy día nos vamos a remitir a la formación de la laringe, la tráquea y del parénquima pulmonar, algo de pleura, ¿ya? El diafragma lo vamos a ver básicamente cuando veamos sistema digestivo. Antes de iniciar cualquier actividad en biología, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo está segmentada o dividida en el adulto, ¿ya? En histología. Entonces vamos a ver que el sistema respiratorio incluye principalmente, esta imagen la vamos a volver a ver en histología, la cavidad nasal, la tráquea, como lo vemos aquí, después se divide en bronquios principales, posteriormente se ramifica conformando, aquí tenemos los bronquios principales, son extrapulmonares, después los bronquios lobares, ¿ya? Que son 3 al lado derecho y 2 al izquierdo, posteriormente los bronquios segmentarios, que son 10 a cada lado, ¿ya? Y terminamos posteriormente en el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es el segmento último de la porción conductora, ¿ya? Del sistema respiratorio. Y de ahí se inicia la porción 2, que es la porción respiratoria, donde aparecen los alveolos, donde combina principalmente parte estructural del bronquiolo, con alveolo, denominado el bronquiolo respiratorio, después una estructura que solamente lleva alveolo, que se llama conducto alveolar, ¿ya? Y este conducto alveolar principalmente desemboca, ¿ya? En un conjunto de alveolos denominados sacos alveolares, ¿ya? Que son más de uno. De tal manera que tenemos una porción conductora hasta el bronquiolo, desde la cavidad nasal hasta el bronquiolo, y una porción respiratoria desde el bronquiolo respiratorio hasta la unidad morfofuncional, ¿verdad? Que es el alveolo. Bien, lo primero que tenemos que decir aquí hay una imagen donde tenemos el tubo neural, parte del mesodermo, del intestino primitivo, en amarillo, y en el amarillo encontramos el intestino anterior y el segmento anterior del intestino anterior, que son las bolsas faríngeas, ¿ya? En la formación. Y vemos que la primera indicación que nosotros tenemos de la formación de órganos respiratorios aparece aquí, ¿ya? Más o menos, como lo dice, a los 20 somitos, o en la quinta semana, que corresponde al periodo somítico, una pequeña evaginación, como lo muestra la imagen, esto, no hay problema por el cursor, ¿ya? Caudal a las bolsas faríngeas en la porción anterior del intestino anterior, ¿ya? Un esbozo respiratorio, una evaginación, constituyendo el brote respiratorio o conformando principalmente una yema que se llama laringotraqueal, que, como su nombre lo indica, va a conformar primeramente la laringe y la tráquea. Entonces, el brote respiratorio es de origen endodérmico, deriva caudal a las bolsas faríngeas, de la porción anterior o ventral o medial, ¿verdad?, del intestino anterior. ¿En qué periodo? Más o menos la quinta semana al final del periodo somítico,
¿ya? No olvidar también que el intestino anterior y las estructuras relacionadas están absolutamente inmersas en un tejido mesenquimático proveniente de la esplagnopleuta, ¿ya? Del mesoderma lateral. Ahora, vemos aquí que la primera imagen la da, que el esbozo surge caudal a la región faríngea, este es el intestino anterior. ¿Y surge cómo? Principalmente como una pequeña, un pequeño surco laringotraqueal que posteriormente se ensancha formando este divertículo respiratorio que es bastante bien definido. Este divertículo se relaciona principalmente con el intestino anterior. Lo primero que se forma es la laringe, ¿ya? Y la laringe se forma porque corresponde a la porción más rostral, ¿verdad?, del esbozo que va a constituir la glotis, aquí. La glotis en el segmento rostral, que es una porción más bien de tipo rígida, va a generar una hendidura y lateralmente a esta hendidura hay una activa proliferación de tejido mesenquimático del cuarto y del sexto arco, ¿ya? Conformando primeramente la glotis primitiva, ¿ya? En cuya segmento más superior va a constituir la epiglotis o una epiglotis craneal. La activa proliferación principalmente de este tejido mesenquimático conlleva a que haya una reordenación de este tejido, de esta estructura, ¿verdad?, conformando principalmente una estructura en forma de T, ¿verdad?, que inicialmente estaba cavitada, o sea, estaba sin cavidad, está absolutamente completa porque hay activa proliferación, y posteriormente, dado a la movilidad, digamos, de la estructura, a la formación del tejido que está adyacente, como el intestino anterior, se va cavitando. Si nosotros vemos que en la superficie interna aparece de este volumen que inicialmente estaba obliterado y que posteriormente, ¿verdad?, se recupera, vemos que existen, es un distractor la gente que ingresa posteriormente, que ingrese una cavidad, ya un par de cavidades denominados ventrículos laterales o ventrículos o espacios intraventriculares, ¿ya? O ventrículos laringios también se puede denominar. Y que en esta eminencia o en estas cavidades aparecen 4 eminencias, ¿ya? 2 superiores, que son los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, y 2 inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas. Entonces tenemos principalmente, volviendo, ¿verdad?, primero es la formación de la laringe, como un pequeño surco, posteriormente un divertículo, ¿verdad?, que comunica ampliamente con la porción cefálica del intestino, ¿ya? La primera formación es la laringe, se forma en este espacio rostral y forma una serie de eminencias, que son las eminencias aritenoideas, ¿verdad?, provenientes del cuarto y sexto arco branquial, formando la glotis primitiva con la epiglotis posteriormente en la parte craneal. Esta estructura, por esta proliferación activa existente, posteriormente cambia de forma y va adquiriendo una forma de T. Internamente, inicialmente está el lumen obliterado por la proliferación activa y posteriormente se recupera, ¿verdad?, se abre la glotis y interiormente vamos a encontrar estas dos par de depresiones que se denominan los ventrículos laringios y dentro de ellos, ¿verdad?, los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que son las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Bien, ¿qué encontramos aquí? A partir principalmente del endoderma se van a formar el epitelio y las glándulas que están asociadas, y del tejido mesenquimático adyacente se van a formar el tejido conectivo, los cartílagos laringios, ¿verdad?, y los músculos de la laringe. Este brote, o este esbozo, principalmente inicial laringotraqueal, que se inicia con la formación de la laringe, ¿ya?, se alarga rápidamente y va a conformar la tráquea y las glándulas que están asociadas. Esta tráquea, como vemos aquí, se bifurca
y da origen a este esbozo que se llama un esbozo broncopulmonar, que representa en realidad la formación del árbol respiratorio. El crecimiento de la tráquea, como lo vemos aquí, determina este punto de bifurcación, ¿ya?, que va a dar inicio principalmente a la formación de los bronquios, los primeros bronquios, que son los bronquios principales que mencionábamos recientemente. Este va a descender varios segmentos, lo vamos a ver, ¿verdad?, para conformar alguna otra estructura. Lo importante de esto es que la tráquea y la laringe inicialmente se comunican ampliamente con el esófago, que también se está conformando, ¿verdad?, en el intestino anterior. Pero posteriormente aparece un tabique, ¿ya? Un tabique de tejido mesenquimático que va a delimitar el esófago con la tráquea, ¿ya? Y posteriormente aparece un surco que asciende desde distal, desde caudal a proximal, quedando solamente, ¿verdad?, unido a través del epiglotis con la faringe. Y de esa manera separamos ambas estructuras, el esófago de la tráquea, ¿ya?, y los bronquios. ¿Qué vemos aquí? Esta porción, o este esbozo broncopulmonar, que se bifurca, ¿verdad?, de la porción caudal de la tráquea, va a dar origen a estas dos estructuras, que son los bronquios principales o primarios, uno a cada lado, ¿verdad?, que son extrapulmonares, y este se divide de manera monopodial, aquí la vemos, dando 3 ramas al lado derecho y 2 ramas al lado izquierdo. La rama derecha tiene una disposición caudal, en cambio la izquierda una disposición transversal. Esta disposición caudal es compleja, dado que en definitiva es el que permite, ¿verdad?, la mayor aspiración de cuerpos extraños en el adulto, ¿ya?, es la disposición. Esta rama, 3 derecha y 2 izquierda, va a constituir las ramas lobares. Y estas ramas lobares, ¿verdad?, una superior, una media inferior, y aquí una superior e inferior, por división monopodial también, van a surgir 10 segmentos, o los bronquios segmentarios, que son medianos, 10 a la derecha y 10 ramas a la izquierda. Aquí tenemos que los bronquios segmentarios, aquí tenemos el esbozo, la yema broncopulmonar, los bronquios principales, los bronquios lobares y los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios van a dar lugar principalmente a la formación del segmento broncopulmonar. El segmento broncopulmonar se caracteriza, vean aquí, ¿ya?, porque está delimitado cada uno de ellos y contiene, ¿verdad?, una división de tejido conectivo inicialmente, un tabique conectivo, ¿ya?, que separa un segmento de otro segmento. ¿Qué incluye ahí? La rama, ¿verdad?, segmentaria, más todas sus ramas hijas, ¿ya? Además, arterias, venas, nervios, vasos linfáticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto tiene una connotación importante en el adulto porque se pueden resecar completamente, ¿ya? Este constituye básicamente la porción estructural y funcional del pulmón, ¿ya? Así que de tal manera que cada uno de estos segmentos está delimitado, como lo ven aquí, ¿verdad?, por un tabique de tejido conectivo en el cual tiene vasos, tiene arterias y venas, ¿verdad?, vasos linfáticos, etcétera, y delimita tanto una rama y todas las ramas hijas hasta los alveolos, ¿ya? Entonces tiene básicamente una connotación quirúrgica completa. O sea, estas divisiones sucesivas que vienen después de los bronquios segmentarios ya no se dividen de manera monopodial, ¿ya?, o sea, por simple yemación, sino que son divisiones de tipo dicotómica, ¿ya? O sea, de una rama con un ángulo recto de 45 grados se dividen aproximadamente 2. Una serie de ramas que no son todas iguales, son desiguales y van a constituir 18 generaciones de divisiones. Y eso constituye principalmente durante el periodo embrionario, ¿verdad? Y antes del nacimiento solamente un 10% del total del parénquima pulmonar.
y se completa hasta los 8 años, ¿verdad? Hasta 24 generaciones postnatal. Por lo tanto, el sistema respiratorio, ¿verdad? No termina en el nacimiento, sino que se completa aproximadamente hasta los 8 años con 24 generaciones, formando prácticamente 300 millones, ¿verdad?, de alvéolos. La imagen que vemos inmediatamente aquí va a corresponder a los esbozos formados en la íntima relación, vean ustedes que tiene una comunicación activa o un pasaje directo, ¿verdad?, entre la porción intestinal y el esbozo respiratorio, ambos de origen endoderme. Después se forma este tabique, que los mencionaba, ¿verdad?, y posteriormente el surco que los separa, ¿ya? Separa la porción intestinal de la porción respiratoria. Vemos que la tráquea se alarga, ¿verdad?, y forma principalmente las yemas bronquiales. Lo importante de aquí es que esta imagen muestra el tejido conectivo, el tejido mesenquimático que está en su entorno, ¿ya?, que es el mesoderma esplánico. El mesoderma esplánico proviene del, ¿se acuerdan del mesoderma somítico, el intermedio y el lateral? Bueno, del lateral habían dos hojas, que era el somático y el esplánico, y es el mesoderma esplánico, entonces el que reviste, ¿verdad?, básicamente todas estas estructuras internas que van a conformar tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces acompaña este tejido mesenquimático, que posteriormente va a ser tejido conectivo, y es el que le va a proporcionar, ¿verdad?, en cada una de las ramas el tejido, o sea, los vasos sanguíneos, la inervación, y a proveer, ¿verdad?, todos los metabolitos o nutrientes provenientes a través de ella, ¿ya? Y va a conformar posteriormente los tabiques conectivos, como vemos aquí, ¿ya? Bueno, durante básicamente el desarrollo pulmonar, nosotros vemos que, como lo mostraba la primera imagen, el esbozo respiratorio se forma a través, inicialmente formando el esbozo laringotraqueal, ¿verdad? Y va a terminar con la conformación de los sacos alveolares. Podemos distinguir básicamente 5 periodos, ¿verdad?, durante el desarrollo pulmonar. Un periodo embrionario, un periodo pseudoglandular, un periodo canalicular y un periodo sacular. Y por último, un periodo alveolar. Podemos ver que aquí están manifestados principalmente en términos de días o de semanas, y que muchos de ellos, ¿verdad?, se superponen en el tiempo. Por ejemplo, el periodo embrionario, ¿verdad?, constituye o termina de formarse aproximadamente a los 2 meses, como lo vemos aquí, 8 semanas, ¿verdad? Pero antes de que este se inicie o termine, ¿verdad?, se inicia el periodo inmediatamente siguiente, que es el periodo pseudoglandular, y así sucesivamente. Ahora, todas las generaciones conformadas, ¿verdad?, tienen relación principalmente con un periodo. El periodo embrionario, durante los 20 días, que es el periodo somítico, recuerden que el periodo somítico va entre los 20 y los 35 días, y hasta los 2 meses, que es el periodo prefetal, se forma principalmente la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios lobares y los bronquios segmentarios. En el periodo pseudoglandular, que va desde las 16 a las 17 semanas, más o menos hasta el 4.º mes, se forman, ¿verdad?, los bronquios pequeños, bronquiolo y el bronquiolo terminal, es decir, todo el periodo de conducción, ¿ya? Y el periodo respiratorio se inicia en el periodo canalicular, donde se forman los alvéolos, que va del 17 a la 26 semana. Más o menos después del 5.º mes, vamos a formar los bronquiolos respiratorios. Vemos que el bronquiolo respiratorio tiene una característica que conserva pequeños segmentos, ¿verdad?, morfológicos del bronquiolo terminal, pero aparecen o incluyen en sus paredes, ¿verdad?, principalmente alvéolos. Después, en el periodo sacular, desde el 26 a la 40 semana, básicamente hasta el final del periodo, vamos a tener los conductos alveolares, que son estructuras lineales de puros alvéolos, ¿ya? Y antes de nacer también tenemos el periodo alveolar hasta los 8 años, que vamos a aumentar el número de los sacos alveolares. Ahora, durante el periodo embrionario, como lo vemos aquí, formamos
y ya describimos la formación de la laringe, la tráquea, ¿verdad? Las divisiones y la formación de los bronquios lobares y los bronquios segmentarios, y cómo conformamos el segmento broncopulmonar. En el periodo pseudoglandular, una visión general se asemeja a una glándula exocrina, más bien de túbulo acinoso, epitelio columnar, pero no se ha desarrollado aún la zona de intercambio de gases, por lo tanto, ¿verdad? No hay alveolos, es incompatible con la vida. En el periodo canalicular se dividen los conductos y se forman los primeros alveolos y aumenta la irrigación. Si nosotros podemos volver acá, ¿verdad? Ya en el periodo pseudoglandular tenemos solamente el bronquiolo y el periodo canalicular ya tenemos alveolo. En el sacro terminal, ¿ya? Aumenta la cantidad de alveolo, vamos a tener, se adelgaza el epitelio y empieza a aparecer definitivamente los alveolos, los dos tipos celulares importantes que conforman principalmente el parénquima del pulmón, que son el neumocito 1 y 2. ¿Ya? Y obviamente se va a formar la barrera, se produce la hematosis, porque los vasos sanguíneos están en íntima relación principalmente con el neumocito 1. Y el periodo último alveolar se optimiza, ¿verdad? La barrera de intercambio de gases, porque hay muchísimo mayor cantidad, ¿verdad?, de alveolos. Ahora vamos a definir cada una de las etapas. Vemos que este es el periodo, esta imagen, a pesar que es un conducto grueso, ¿verdad? El conducto o el periodo pseudoglandular, el B es el periodo canalicular representa, y este representa el periodo sacular. Bien, es un esquema, por eso que tenemos que tenerlo relativamente claro. Vemos que el pseudoglandular se caracteriza porque tiene un aspecto glandular, ¿ya? Aquí dijimos que se forman los conductos aéreos del bronquio pequeño hasta el bronquiolo terminal, ¿ya? Este tiene principalmente, tiene un epitelio más bien de tipo columnar, ¿ya? Y las más distales, que están más cerca del periodo canalicular, va a tener un epitelio más bien de tipo cúbico. Vemos que hay un tabique que son gruesos, pero son escasos. ¿Qué es lo que es un tabique? Aquí hay un conducto o una yema, ¿verdad? Se está formando principalmente un conducto respiratorio con un epitelio columnar, hay tejido mesenquimático, aquí hay otro, y este tabique, ¿verdad?, es grueso, o sea, hay una gran cantidad de células a este nivel, ¿verdad? Y prácticamente hay vasos que no se observan, son inaparentes, son pequeños o son escasos, pero se están formando y son relativamente escasos. En el periodo canalicular, ya tenemos el desarrollo del parénquima pulmonar. Hay un inicio de la vascularización respiratoria. Vemos que aquí los vasos sanguíneos, los capilares son mucho más evidentes, ¿ya? Aquí podemos ver que hay una disposición de los capilares subepiteliales, o sea, se van acercando al epitelio y el epitelio ya empieza a adelgazarse, ¿ya? Y se conforma con un epitelio cúbico y hay una diferenciación paulatina, ¿verdad?, del neumocito 1 y neumocito 2, o sea, el epitelio aquí ya va intercalando, vamos a ver posteriormente algunas estructuras como células de clara y posteriormente pasan a formar las células definitivas en este periodo. Esta diferenciación de los neumocitos 1 y 2 son diferenciaciones de tipo morfológica, todavía no está activa la célula porque el neumocito 1 tiene que ver básicamente con la hematosis, ¿verdad? Formar la barrera, hacer el intercambio gaseoso, y el neumocito 2 con la formación del surfactante, que es un agente tensoactivo que impide básicamente el colapso del alveolo en el momento de la insuflación o la inspiración cuando se produce el nacimiento. En este periodo sacular es súper importante porque aquí hay términos en la vascularización, vean ustedes, ahora un vaso sanguíneo o uno de los capilares se ubican, ¿verdad?, en íntima relación con uno de los tabiques, ¿ya? Y un capilar va a estar unido principalmente con una superficie aérea, ¿ya? Ahora el tejido mesenquimático va a expresar o secretar principalmente elastina, que es una proteína, ¿verdad?, que al momento de aumentar determina principalmente la formación de alveolos. Los septos básicamente se adelgazan y
y se inicia principalmente la activación del sistema surfactante. A este nivel es bastante viable, ¿verdad?, el nacimiento del niño, más o menos 7 meses, ¿ya? Entonces el neumocito 2 a este nivel ya empieza a secretar surfactante. Y por último vamos a tener, ¿verdad?, el periodo alveolar, que ya tenemos el neumocito 2 prácticamente activo, bastante diferenciado. Tenemos que los espacios alveolares, hay una división del espacio aéreo, aparecen tabiques secundarios, por lo tanto un capilar se asocia con 3 superficies alveolares. Aquí nosotros tenemos un parénquima pulmonar del adulto, tenemos 1 alveolo, 2 alveolos, ¿verdad?, y 3 alveolos, y en este tabique que tenemos aquí, que es básicamente esta porción de tejido conectivo que comunica, ahí nosotros tenemos que, es no observable, pero lo vamos a ver en histología, ¿verdad? Este capilar se asocia principalmente con 3 superficies alveolares. Aparecen estos tabiques, son mucho más delgados, lo que optimiza básicamente la hematosis, el intercambio gaseoso. Y al nacer, obviamente, tenemos solamente el 10% de los alveolos. Una vez que, obviamente, el neumocito está activado, por lo tanto, baña la porción interna de los alveolos en el momento de nacer, evitando el colapso pulmonar. Por lo tanto, cada alveolo está revestido internamente, ¿verdad?, por surfactante. Los movimientos principalmente del pulmón, ya del parénquima pulmonar, aparecen antes del parto, ¿ya? Y esto, obviamente, antes de los 7 meses aproximadamente, empieza una aspiración del líquido amniótico, permitiendo que se desarrolle mejor la musculatura, ¿verdad?, y el pulmón propiamente tal, todos los músculos respiratorios. Entonces es importante, y en el minuto, obviamente, del nacimiento, lo que hace es reabsorberse el líquido amniótico y una pequeña porción se elimina a través de la faringe. Bueno, en la diferenciación del esbozo respiratorio, nosotros vemos aquí las bolsas faríngeas, el divertículo respiratorio, ¿ya?, el que aparece inicialmente, posteriormente la formación de la laringe, la bifurcación del esbozo bronquiopulmonar, ¿verdad? Y a los 32 días nosotros ya tenemos el primer mes, básicamente la primera formación que va a dar origen a los bronquios y al parénquima pulmonar, la división de los bronquios primarios, de los bronquios lobares, de los bronquios segmentarios, ¿verdad? Y en todo esto hay una interacción entre el epitelio, que es de origen endodérmico, y el tejido mesenquimático, que es de origen del esplagno plebre. Obviamente, como en todo lo que hemos nosotros estudiado en embriología, hay participación de ciertas moléculas, como el sonigedjo, el factor de crecimiento fibroelástico, factor de crecimiento transformante, etcétera, que van a permitir, ¿verdad?, la histodiferenciación, o sea, determina prácticamente que cada uno de los segmentos, ¿verdad?, adquiera las características morfológicas, estructurales y también una maduración funcional, principalmente, ¿verdad?, de los últimos, de la célula de Clara que vamos a ver, y posteriormente la célula, el neumocito 1 y neumocito 2. Aquí vemos algunos aspectos moleculares que dice relación del patrón de ramificación del árbol respiratorio, ¿ya? Aquí está escrito, así que lo pueden leer posteriormente y lo vamos a seguir. Este es el tejido mesenquimático, el esplagno pleura. Este es el endodermo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un crecimiento de una rama del árbol respiratorio. Entonces, el tejido mesenquimático lo que hace, ¿verdad?, es expresar factor de crecimiento fibroblástico 10. El incremento de este factor fibroblástico 10 induce principalmente, ¿verdad?, al epitelio de esta rama del árbol respiratorio a dividirse. Y aquí, en la célula, nosotros tenemos este protoncogen, ¿ya?, que participa principalmente, induce la ramificación, o sea, activa la mitosis, de tal manera que se produce una activa mitosis a este nivel, por efecto del factor de crecimiento, por inducción de este protoncogen, ¿verdad? Y posteriormente, el epitelio, como lo vemos aquí, expresa proteína morfogenética del hueso que detiene la proliferación. Una vez detenida la proliferación, este mismo epitelio, ¿verdad?, secretan sonigedjo, como lo vemos aquí.
que van a estimular la producción del factor de crecimiento transformante beta 1. ¿Y qué es lo que hace el factor de crecimiento transformante y el aumento del Sony-Hedgehog? Es bloquear principalmente, ¿verdad?, el inductor inicial, que es el factor de crecimiento fibroelástico, para evitar, digamos, que este siga creciendo, para evitar que este siga estimulando, ¿verdad?, en la proliferación activa de esta rama del árbol respiratorio. Posteriormente, este factor de crecimiento transformante, como lo vemos aquí, estimula al tejido mesenquimático a la producción de una matriz extracelular. ¿Cuáles son los componentes de esta matriz? Aquí dice, ¿verdad?, fibronectina, colágeno tipo 1, 3 y 5. Por lo tanto, se produce, ¿verdad?, a través del factor de crecimiento fibroblasto, una inducción del tejido mesenquimático a producir estos constituyentes de la matriz. Una vez que dice que la aparición de estos constituyentes de la matriz permite estimular la expresión del factor de crecimiento fibroblástico 10 en zonas epiteliales vecinas a la del extremo inicial, estimulándose así ahora el crecimiento de estas nuevas zonas, repitiéndose el ciclo anterior. Entonces es importante que estos componentes, ¿verdad?, primero inducen la proliferación y posteriormente el acúmulo, ¿verdad?, de estos componentes de la matriz determina que se exprese de nuevo en otro sector y se vaya generando una división del árbol respiratorio. Ahora, hay una serie de moléculas que participan activamente, ¿verdad?, en definir, en colaborar en la diferenciación morfológica y funcional de esta rama bronquial o de esta rama respiratoria. Primero, ¿verdad?, que todos los bronquios principalmente expresan esto. La formación de los primeros estadios, entonces, bronquiales, van a expresar este gen del HOX-A o HOX-B, ¿ya?, de tipo 5. Pero las porciones distales no. O sea, todas las porciones bronquiales, ¿verdad?, son movidas o son básicamente formadas por la expresión de este gen. ¿Cómo básicamente se forman las regiones distales? Las regiones distales interactúan principalmente epitelio y mesenquia porque la lámina basal que tenemos aquí es porosa y va a permitir, ¿verdad?, que haya receptores, que haya genes que permitan, ¿verdad?, el intercambio o el mecanismo inductivo entre ambos y esto siga proliferando. Bueno, a través de todos estos elementos que hemos formado, que hemos dicho inicialmente. Vemos que aquí hay dos glicosaminoglicanos, que son la tenascina y el sindecan, ¿verdad?, que aparecen básicamente en la matriz, ¿verdad?, como cuando ya el bronquio o la rama bronquial, ¿verdad?, ya está diferenciada, como lo dice aquí. Entonces son dos glicosaminoglicanos que ya aumentan, digamos, en concentración cuando la rama, ¿verdad?, bronquial ya está diferenciada. Y vemos también que inicialmente hay una activa proliferación celular, como lo dijimos inicialmente, y hay una obliteración de este espacio, y lo que hace que el tejido mesenquimático que está adyacente expresa epimorfina o ayuda, ¿verdad?, a la formación del citoesqueleto, a la reordenación del citoesquelético, generando posteriormente una nueva polaridad celular y permitiendo obviamente que se forme el lumen, ¿ya? Determina la formación del lumen. Ahora, no es que la epimorfina produzca el lumen, sino que ayuda, ¿verdad?, a orientalizar la célula de tal manera que le da una polaridad especial y evita, digamos, que siga proliferando y de esa manera la formación del lumen. Ahora, estudios experimentales han permitido observar que el tejido mesenquimático principalmente es el inductor importante en la determinación de una rama. Y aquí hicieron algunos experimentos de recombinación y pusieron un endoderma traqueal y posteriormente tejido mesenquimático bronquial y se produjo, ¿verdad?, yemación. Eso significa que se produjo división y se produjo el árbol bronquial posteriormente. Pero después pusieron endoderma bronquial, ¿verdad?, con mesénquima traqueal, y vemos que el tejido mesenquimático de la tráquea no indujo al tejido epitelial y por lo tanto no se produjo una arborización, una formación del esbozo. De tal manera que pudieron ver que el mesénquima es el que determina el comportamiento epitelial.
¿ya? Y que el mesénquima es el que responsable básicamente de los mecanismos inductores en todos los tejidos. En este patrón de ramificación hay una interacción entre el epitelio y la mesénquima. ¿Cuándo? Cuando tenemos patrones de ramificación, cuando hay formación de lumen, ¿verdad? Porque también hay interacción entre el epitelio y el tejido mesenquimático, y eso determina la formación de lumen a través de este morfógeno, que es la epimorfina, y también en la producción de surfactantes. Vemos que en la producción de surfactantes también intervienen posteriormente una serie de hormonas, ¿ya? Y aquí vemos que el cortisol induce al fibroblasto a formar un factor, que es el factor neumocítico fetal. Este factor neumocítico fetal, la tirosina por otro lado, ¿verdad?, activa al neumocito tipo 2, y este neumocito tipo 2 activado bajo la influencia del factor neumocítico fetal secreta surfactante. Por lo tanto, todo esto, ¿verdad?, no tan solo hay una interacción epitelio-mesénquima, sino que hay una participación activa hormonal, ¿verdad?, que va a permitir que se produzca surfactante y evitar de que se produzca el colapso pulmonar durante la inspiración. Este es un ejemplo histológico de la etapa pseudoglandular. Y aquí vemos que hay una serie de morfógenos y una serie de moléculas de factores de crecimiento que participan en cada uno de los estadios. Y vemos que el ácido retinoico, ¿verdad?, como ya lo hemos visto en el desarrollo del cuello, en los procesos palatinos, hemos visto también en la formación de la cara, juega un rol importante también aquí en la formación del esbozo, ¿ya? El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor derivado del crecimiento insulínico y el factor neural, por ejemplo, transformante, es importante, ¿verdad?, en todos los procesos y estadios, pero no todos actúan al mismo tiempo. Unos pueden actuar en un periodo y en otro en un periodo determinado. Por ejemplo, como dice, todos ellos se expresan en distintas etapas del desarrollo, y en el periodo pseudoglandular, el periodo pseudoglandular se diferencia por efecto de gradiente concentración de este morfógeno, que es el ácido retinoico, por el sonigerjo, por factores de crecimiento fibroelástico, proteína morfogenético del hueso y factor de crecimiento transformante. O sea, ustedes pueden ver que el tejido mesenquimático, la genética, ¿verdad?, los morfógenos, principalmente, ¿verdad?, todas aquellas moléculas expresadas a través del tejido mesénquima son importantes en la diferenciación de cada uno de estos días o de cada una de las etapas en la formación del esbozo pulmonar. Y por último, vamos a ver de que aquí tenemos la yema pulmonar, ¿verdad? Este pulmón crece en varios sentidos, y inicialmente el pulmón se encuentra ubicado, o el esbozo y la formación de los bronquios y los pulmones está por detrás del corazón, ¿ya? Y después, con la formación de cuello, esto asciende más o menos hasta el 20 par de somito, ¿verdad? Y el esbozo pulmonar crece en posición lateral, en disposición caudal y hacia adelante. Pero es necesario, obviamente, dividir principalmente las cavidades pleural de la cavidad pericárdica. Y vamos a recordar principalmente que estas yemas pulmonares que crecen a la cavidad pleurales, existen también algunos pliegues pleuropericárdicos que, al expandirse el pulmón, como dice aquí, se fusionan en la línea, colaborando en separar las futuras cavidades pleurales y pericales. ¿Qué son estos pliegues pleuropericárdicos? Nosotros recordamos que durante la formación del corazón, ¿verdad?, los atrios o las aurículas, ¿verdad?, crecen expansivamente en sentido transversal, de tal manera que el seno venoso obliga, ¿verdad?, a tener una comunicación directa con el atrio derecho. ¿Se acuerdan eso? Y dijimos que el seno venoso estaba constituido por 3 pares de venas, y dentro de ella, ¿verdad?, estaba la vena cardinal común, que traía la sangre del cuerpo. Esta vena cardinal común, lo que pasa que al dirigirse o al comunicarse el atrio con el seno derecho, ¿verdad?, obliga a que pase de manera oblicua, y al pasar de manera oblicua la vena cardinal común y relacionarse con el seno venoso, levanta estos pliegues que son de la somatopleura, ¿verdad?,
estos pliegues pleuropericárdicos y que van a coayudar posteriormente a delimitar la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, ¿ya? Entonces, estos pliegues son estas estructuras que vemos aquí, que son de la somatopleura, ¿verdad? De las paredes del cuerpo, son levantados principalmente por esta vena cardinal común, porque retoma, ¿verdad?, una orientalización oblicua para dirigirse principalmente al seno venoso. Y esto es lo que conlleva la formación de estos pliegues, posteriormente estos se unen al medio, ¿verdad?, y quedan separadas ambas cavidades. Por otro lado, vemos que tenemos un mesodermo esplánico. Aquí tenemos la yema, la tráquea, ¿verdad?, y los esbozos o las yemas bronquiales que se están formando, y la arborización, y vemos que el tejido mesenquimático del mesodermo esplánico es el que va rodeando principalmente todo el esbozo bronquial. Y aquí tenemos en las paredes principalmente el mesoderma somático. Este mesoderma se encuentra rodeado también los conductos pericardio-peritoneales. O sea, como vemos aquí, no tan solo, ¿verdad?, está circunscrito principalmente al mesoderma esplánico, a la parte bronquial o respiratoria, sino que también, ¿verdad?, al peritoneo o a las cavidades que están conformando la parte digestiva. ¿Ya? De tal manera que vamos a ver posteriormente cómo se divide, cuando veamos la parte digestiva, cómo se divide la parte respiratoria, la parte pericárdica, con la parte peritoneal a través del diafragma. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos dos capas pleurales, que vemos que hay una capa visceral, que es la que reviste externamente todo el esbozo, ¿ya?, y una capa parietal proveniente principalmente de la somatopleura. ¿Ya? No lo grafica mucho la imagen, pero es lo que tenemos. Por último, vemos que hay factores que influyen sobre el desarrollo pulmonar, que hay una presión adecuada, que tiene que ser de 3 TOR, que se inicien los movimientos respiratorios iniciales, ¿verdad?, que la cantidad de líquido amniótico sea lo suficiente, que no haya escasez, ¿verdad?, y que pueda impedir con la escasez del líquido para evitar que no haya movimiento, porque el líquido amniótico juega un rol importante en el desarrollo pulmonar, y eso determina, ¿verdad?, si hay escaso, que hay una hipoplasia pulmonar, que hay un espacio, o sea, que no se haya formado el diafragma y que las asas intestinales, ¿verdad?, ocupen el espacio, principalmente del pulmón, y se forma una hernia diafragmática, que hay derrames pleurales, ¿verdad?, o hay una alteración principalmente producto de todo esto, que conlleve a una hipoplasia pulmonar. Algunas hormonas que participan, como tirosina, ya lo vimos, adrenalina, insulina, algunos esteroides, en la formación y en el desarrollo funcional y estructural. Algunas anomalías, tenemos fístula, unas fallas en la comunicación, atresia, que hay una discontinuidad, ¿verdad?, o simplemente una falta de algún segmento traquealo-pulmonar, que haya una falla principalmente en la formación, tanto en el funcionamiento del neumocito 2, ¿ya?, y que no secrete de manera óptima, se me olvidó, que no secrete principalmente este factor, ¿verdad?, que evita el colapso, y al estar disfuncional o a tener menos surfactante, se produce un distrés respiratorio, es decir, se forma como una membrana hialina que reviste principalmente el alveolo y que limita principalmente la hematosis. ¿Ya? Que haya malformaciones groseras, a pesar que no hay una consecuencia, ¿verdad?, que simplemente falta algún segmento pulmonar, que pueda existir algún quiste, algún tumor, o que haya acumulación de linfa a ese nivel. Aquí hay un ejemplo donde se produce principalmente una atresia o una fístula, unos problemas en comunicación a diferentes niveles, que es producto básicamente del desarrollo, ¿verdad?, y que pueden ser, como vean ustedes, en la porción más rostral, la porción más caudal, que haya 2 segmentos, ¿verdad?, de comunicación, y que aquí se produce un reflujo, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son algunos pequeños ejemplos de variantes de fístulas traqueoesofágicas, como vemos aquí. Pregunta.
Hola profesora, buenos días. Víctor por acá. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya. Profe, pregunta con respecto a la formación de Vicky, que usted acaba de mostrar que de la formación de fístulas, que obviamente no es una entidad patológica, pero es como poco frecuente. Yo la verdad he escuchado poco, he leído poco de eso. Entonces, mi pregunta es, eh, obviamente cuando veo la generación de un tabique me acuerdo el tiro del corazón también, pero ¿el mecanismo es como análogo o el mecanismo de la formación de este tabique es, se podría decir, más seguro, es distinto a la formación de otros tabiques del cuerpo? ¿A qué tabique te refieres? Por ejemplo, al tabique cardíaco, al El tabique que separa básicamente la cavidad pericárdica de la cavidad pleural, ¿a ese se refiere? no, no, por ejemplo, el tabique interventricular, a eso me refiero. ¿Que haya fallas, por ejemplo, esa? Claro, que es como mucho más frecuente escuchar de repente cuando hay ducto Problemas arterioso, cardíacos cuando hay... que afectaciones respiratorias, eso es cierto. Claro, entonces mi pregunta es si la formación de tabique es como análoga o esta formación de tabique tiene como algo especial que es como menos frecuente en las alteraciones. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Este es un tejido mesenquimático que se engruesa, ¿me entiendes? Ah, ok. En cambio Ya, acá, ¿verdad? Una perfecto. división, una partición que es distinta, ¿verdad? Y además, Perfecto. básicamente, cuando tú dijiste cuando uno forma en el corazón la porción membranosa, depende de muchas cosas. Depende de que las células de la cresta neural migren de partida, ¿no es cierto? Si hay una crestopatía, no se Ujú. cerró el corazón, no se cerraron los ventrículos, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿ya? Ahí hubo un conflicto. Y generalmente suele ocurrir todo lo que es síndrome, ¿verdad? Ocurre por eso. Y lo otro, ¿verdad? Cuando hay problemas de la formación de los atrios también tiene que ver, si bien es cierto, ¿verdad? Hay un crecimiento, pero ahí hay un componente muscular que no está acá, ¿ya? Acuérdate que el Ya. corazón eminentemente no tan solo es tejido conectivo, es un componente muscular. Entonces, en cambio acá es solamente tejido conectivo. O sea, si ahí no está presente el tejido conectivo en el sistema pulmonar, no hay esbozo pulmonar porque ¿quién lo va a irrigar? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, ahí me quedó claro, ahí hice la relación. Gracias, profe. Hola. Ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Profe, hola, hola. Mara, Yo quería hacerle un aporte un aporte. Muy bien, me parece de estupendo. actualización clínica más que nada, que Muy usted bien. mencionó el síndrome de distrés respiratorio De distrés. o la enfermedad hialina. ¿Sí? Sí, la actualización de eso ¿Mm? es que ese síndrome de distrés respiratoria ahora se asocia al adulto. Y hoy Sí, en día, exacto, exacto. exactamente, es el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, Ujú. el SDRN. Sí, Entonces así se llama ahora. claro. Sí, por eso que cuando tú a veces preguntas a los chiquillos que están en cuarto, y el Andrés me puede decir, ¿verdad? Ujú. Que tú le preguntas por el síndrome respiratorio del recién nacido, ¿verdad? Te contestan del otro síndrome, de la membrana Sí, hialina. sí, es Claro, que antes le decían entonces, por la escuela antigua. por eso que hay, claro, hay que poner, digamos, esa connotación. Sí me Pero pasó para que en los en un seminarios futuro, casos clínicos que dicen, habían chiquillos sí, que no eran de segundo, que tenían cursos mayores. sí, pero es para mis compañeros que no se vayan a confundir en futuras fichas clínicas, que si Sí, aparece SDRA, claro. síndrome de dificultad respiratoria aguda, o Sí, distrés respiratorio agudo, claro. que ese es de adulto, Es y de el adulto. otro es de niños neonatal. De niños, sí, claro. Esto es distinto, esto es durante el desarrollo, por eso estamos en Exacto. biología, pero es importante la acotación que tú haces, porque como te digo, me ha pasado en una oportunidad por lo menos que hice casos clínicos, ¿ya? Ujú, Así que bueno, que también tuve que aprender, ¿ya? ujú, sí. Gracias por la acotación, para que los quieran todos sus compañeros. ¿Alguna otra cosa, chiquillos? Bien, entonces nos preparamos, si no tenemos preguntas, nos Profe, preparamos, ¿sí? yo tengo una duda, ¿como en qué momento se empieza el intercambio gaseoso? El intercambio es en el periodo, cuando aparecen
¿cómo se llama? Los alvéolos. Ya, nosotros tenemos pseudoglandular, termina el periodo y después viene el periodo canalicular, aparecen los alvéolos. Claro que la diferencia, hay intercambio, pero la diferencia es que el neumocito 1 y en el neumocito 2 canalicular no está activado, ¿verdad?, el neumocito 2 para preparar surfactante, ¿ya? Entonces la optimización no es buena, sino que viene, digamos, cuando los cuando los alvéolos estén prácticamente en el periodo sacular, ¿ya? En el periodo, déjame ver, no se cansa también, etapa, claro, en el periodo sacular. En el periodo sacular ya nosotros tenemos básicamente optimización, que es más o menos como entre sexto y séptimo mes, ¿ya? Si tú divides la cantidad de semanas por 4, te da una edad aproximadamente del feto, ¿ya? Gracias, profe. Son semanas lunares, ¿te acuerdas del primer semestre? Sí. Sí, por eso que el feto puede nacer al séptimo mes, a ese nivel, ¿ya? Ves tú que el desarrollo del sistema respiratorio conlleva prácticamente durante todo el periodo fetal, ¿ya? Desde el periodo somético y se concreta y termina a los 8 años después de nacido. O sea, incluso los senos, bueno, ahí a lo mejor el Víctor sabe más que yo, ¿verdad? Los senos terminan de formarse posteriormente y por eso que a los cabros secretan mucho, mucho, mucho y son mocosos, se le llama mocoso después que nacen, porque secretan, andan siempre con los mocos colgando, perdonando la expresión, ¿verdad? Por la formación de la terminación del sistema respiratorio y de algunos senos nasales. Víctor, ¿tenía algo que agregar en eso? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy. Que es un poco complementar lo que usted decía de los cabros mocosos, porque los senos son, básicamente, acuérdense que el seno maxilar es de osificación membranosa y casi todos los huesos de osificación membranosa tienen un patrón de crecimiento más de la teoría de Mohs, o sea, morfofuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que la persona respira y la presión de aire genera una presión positiva, los senos maxilares los va agrandando. En la medida que lo van agrandando, eventualmente se tapizan de mucosa y pueden también contener mucosidad para que en el fondo esta no vaya al tiro saliendo por la nariz. Entonces, por eso también, hasta que no se forman más volumétricamente cuando crecen, la secreción inmediatamente pasa llena y es drenada por la nariz. Y ves tú que si bien es cierto, hay una maduración morfológica, la maduración funcional es paulatina, ¿ya? Sobre todo en el sistema respiratorio. Por eso que los niños, si bien es cierto, tienen una inmunología inicial, ¿verdad?, requieren básicamente estar en contacto con un alergeno para poder realmente adquirir o sea, tener una inmunología adquirida, ¿ya? Pero por eso que pasan enfermitos, resfriados, ¿verdad? Pero también como van adquiriendo una serie de anticuerpos, ¿verdad? Son fáciles de resolver, o sea, los niños se enferman y se recuperan casi inmediatamente, no así en el adulto. Es que además hay que entender, profe, que hay que dejar súper en claro desde ahora ya que el sistema respiratorio pediátrico es un sistema respiratorio desde lo neonatal completamente diferente al adulto. Entonces, prácticamente son estructuras que están hechas para el colapso, están hechas para inflamarse. Por eso es que presentan más patologías crónicas y a veces es más prevalente que sean agudas del sistema respiratorio. Es por eso. Sí, porque no están formadas, como te digo, o sea, el sistema respiratorio junto con el sistema nervioso es el que requiere más tiempo, ¿verdad?, en su diferenciación. Qué bueno tenerlas con nosotros para poder explicar algunos otros detalles, ¿ya? Tengo una Tamara también, otra persona que tiene la especialidad tuya, la carrera, así que también aporta, digamos, en la Serenata. Ya, chiquillos, no sé si no hay más preguntas, lo dejamos y empezamos con histología después, no se olviden que hay pruebas, ¿ya? Así que la otra clase va a mandar casi justito, así que se conectan en el minuto porque no los puedo esperar, ¿ya? Nos vemos entonces a las 9:45, ¿sí o no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos?
Nadie. Todo claro, profe. Ya está. Gracias, Víctor, por contestar. Ya, nos juntamos entonces en histología, ¿ya? Que estén bien. Chao.